Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón predilecto para desentrañar los misterios, las pasiones y los enigmas que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos entre manos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, despertando esa intriga que solo las grandes figuras del entretenimiento saben generar. Vamos a adentrarnos con la lupa puesta y el corazón expectante en el fascinante universo de Demet Özdemir, esa estrella turca que no deja de robarnos el aliento con su talento actoral, su deslumbrante carisma y una belleza que parece sacada de un cuento. Pero sobre todo vamos a desgranar con sumo detalle los rumores, las especulaciones y los susurros que rodean su vida amorosa, con un enfoque particular en aquellos que la vinculan íntimamente con nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy podría ser mucho más jugoso, complejo y revelador de lo que imaginan. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este tema que tanto nos apasiona, si aún no son parte de esta comunidad vibrante y siempre en ebullición de noticias exclusivas, les invito cordialmente con la calidez que nos caracteriza, a darle clic a ese botón de suscripción que ven en pantalla y a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo, su interacción y su constante presencia significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir trayéndoles lo mejor. Seguramente la imagen que más ha quedado grabada en la retina de millones de espectadores alrededor del globo es la de Demet Özdemir y Can Yaman irradiando una química explosiva, casi palpable, en la pantalla con su aclamada serie Erkenzikuş. Esa producción no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Se convirtió en un fenómeno de masas, un tema de conversación omnipresente en todos los rincones del planeta, y su conexión, tanto a nivel profesional como, lo que es más intrigante a nivel personal, se transformó instantáneamente en el tema de conversación número uno. Los fans y no solo ellos, sino también aquellos que simplemente disfrutan de ver una historia de amor bien contada, soñábamos con que esa magia etérea que veíamos desplegarse en la ficción, esa complicidad que trascendía el guión, tuviera la audacia de traspasar la barrera de la pantalla para florecer en la vida real. ¿Y quién sabe? A veces, como bien dicen, la realidad tiene la insólita capacidad de superar a la ficción, ¿no es así? Durante la emisión de la serie, cada mirada cómplice, cada gesto tierno, cada entrevista salpicada de halagos mutuos y sonrisas reservadas alimentaba incesantemente las esperanzas de que lo que veíamos era más que una simple colaboración artística, más que una estrategia de marketing bien ejecutada. Los paparazzi, esas aves de rapiña de la farándula, como siempre, estaban al acecho, documentando con sus lentes cada momento que pudiera servir para confirmar o, en su defecto, desmentir estos crecientes rumores. Recuerdo vívidamente esas imágenes que circulaban como la pólvora, donde parecían compartir momentos íntimos, salidas furtivas, y esa complicidad que para muchos gritaba a los cuatro vientos: algo más está pasando aquí. Pero como bien sabemos, en el vertiginoso y a menudo ilusorio mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser profundamente engañosas, y las confirmaciones oficiales, lamentablemente, suelen ser tan escasas como un oasis en el desierto. Mientras la serie se alzaba como un éxito arrollador, la relación entre Demet y Can se convertía en un enigma insondable. ¿Eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo con una química excepcionalmente buena, o había realmente un romance tierno y naciente floreciendo en secreto? Las especulaciones eran de lo más variadas y a menudo contradictorias. Algunos argumentaban con gran convicción que todo aquello era una estrategia de marketing calculada al milímetro, diseñada para mantener viva la expectativa y el fervor de los fans en torno a la serie. Otros, en cambio, estaban absolutamente convencidos, hasta la médula, de que el amor había nacido entre ellos, forjado en el crisol de las largas horas de rodaje y la intensidad de las escenas compartidas. Y lo cierto es que cuando un actor y una actriz poseen una conexión tan genuina y electrizante en pantalla, es casi, por no decir absolutamente, inevitable que el público, con su imaginación desbordada, imagine algo más, algo tangible, algo real. La forma en que se miraban, la dulzura en sus conversaciones, la manera en que se complementaban tanto en la ficción como en los eventos públicos, todo contribuía a esa seductora ilusión. Con el paso del tiempo, la magia de Erkenzikuş llegó a su inevitable fin. Y aunque la conexión entre Demet y Can parecía haber sido innegablemente genuina, las confirmaciones de una relación formal, de un noviazgo oficial, nunca llegaron. Las aguas, al parecer, parecieron calmarse un poco y cada uno siguió su propio camino profesional, forjando sus respectivas carreras con determinación. Demet continuó brillando con luz propia en otras producciones, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía.
Y Can, bueno, él también siguió conquistando corazones, tanto en su país natal como a nivel internacional, especialmente después de su incursión en producciones italianas que lo catapultaron a la fama europea. Sin embargo, el fantasma de su supuesta relación con Can Yaman nunca pareció abandonar del todo a Demet Özdemir en la psique de sus seguidores. Los fans, a menudo nostálgicos, seguían preguntando, esperando, deseando fervientemente que esa chispa que tanto habían disfrutado en pantalla volviera a encenderse, esta vez en la vida real. Y aquí es precisamente donde entra en juego la pregunta que muchos de ustedes, nuestros fieles espectadores, nos han hecho llegar a través de sus comentarios y mensajes. ¿Qué dice Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman? ¿Ha dado alguna vez una respuesta rotunda, como se suele decir, sobre este tema que tanto nos intriga y que parece no querer desvanecerse? Pues bien, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos tan delicados y cargados de especulaciones, no es un simple sí o un simple no. Es un poco más matizada, más compleja y requiere, para ser plenamente comprendida, un profundo entendimiento del contexto en el que se desarrolla y de la personalidad reservada pero firme de Demet. Demet Özdemir es una persona que, a pesar de ser una figura pública constantemente bajo los focos y la atención mediática, valora enormemente su privacidad. A lo largo de su carrera, se ha distinguido por ser bastante reservada en cuanto a su vida personal. No es de esas celebridades que airean sus relaciones, sus intimidades o sus altibajos sentimentales en redes sociales o en entrevistas a la menor provocación o pregunta. Ella prefiere mantener ese espacio privado, un santuario personal, y eso es algo que, personalmente, creo que todos deberíamos respetar y aplaudir en un mundo tan expuesto. Sin embargo, cuando se le ha preguntado directamente sobre Can Yaman, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, sus respuestas suelen ser educadas, amables, siempre teñidas de una sonrisa, pero firmes en su inquebrantable intención de no ahondar en detalles superfluos o innecesarios. Por ejemplo, en diversas entrevistas que ha concedido a lo largo de los años, cuando ha sido cuestionada sobre la posibilidad de un romance con Can Yaman, o sobre la naturaleza de la intensa química que compartían en Erkencikus, Demet ha tendido a sonreír con esa dulzura que la caracteriza, a evadir la pregunta directa con un toque de humor o simplemente, a afirmar con serenidad que son buenos amigos, que se tienen mucho cariño y un gran respeto profesional. Ha elogiado efusivamente el talento de Can, ha destacado la excelente relación que mantuvieron durante el rodaje, y ha expresado una profunda gratitud por la experiencia única que vivieron juntos en la exitosa serie. Pero una respuesta tajante del tipo sí, salimos juntos, o no, nunca fuimos nada más que amigos cercanos de manera categórica y definitiva, no es algo que haya dado con frecuencia. Y es precisamente esta sutileza, esta habilidad para mantener la puerta entreabierta a la especulación sin comprometer su privacidad, lo que alimenta las teorías y las fantasías de los fans. Hay momentos, sin embargo, en los que los periodistas, con su persistencia característica, insisten, buscando esa declaración definitiva, esa frase contundente que corte por lo sano todas las especulaciones y disipe las dudas. Y es ahí donde la respuesta de Demet se vuelve aún más interesante y reveladora. No es que mienta ni que evada la pregunta de mala manera o con arrogancia, sino que su forma de responder a menudo deja una pequeña ventana abierta a la imaginación del público, o simplemente demuestra su innata habilidad para manejar la presión mediática con una elegancia y una clase excepcionales. Un ejemplo concreto de esta sutileza en sus respuestas podría ser una situación en la que, en medio de una entrevista, se le pregunta directamente, ¿hubo algo más que amistad entre tú y Can Yaman durante las grabaciones de Erkencikus o después? Y ella, con una sonrisa serena y una mirada cálida, podría responder algo como, Can es una persona maravillosa, increíblemente talentosa y un gran colega. Tuvimos una conexión muy especial en el set, una energía que creo que fue muy palpable en la pantalla, y eso es algo que siempre atesoraré en mi corazón. Trabajamos increíblemente bien juntos, y la serie fue un gran éxito precisamente por esa sinergia. Tenemos un gran respeto mutuo y guardo un recuerdo muy especial de ese tiempo, ¿ven lo que quiero decir? Elogia al colega, reconoce la conexión especial, el éxito de la serie, pero de manera deliberada, no confirma ni desmiente categóricamente un romance. Esta habilidad para comunicar sin revelar, esta sutileza en sus palabras, es lo que lleva a muchos a pensar que, quizás, si hubo algo más, una chispa romántica, pero que decidieron mantenerlo en la más estricta privacidad, o que simplemente la historia no llegó a cuajar como una relación formal y duradera. Otra faceta de Demet que debemos considerar para comprender su postura es su trayectoria amorosa posterior a Erkencikus. Tras el fin de la serie, se le ha vinculado con otras personas,
ha tenido relaciones conocidas y, en la mayoría de ellas, ha sido extraordinariamente discreta, manteniendo un perfil bajo. Esto nos indica claramente que si bien la conexión con Can Yaman fue significativa y generó un gran revuelo, ella también ha sabido seguir adelante, reconstruir su vida personal y profesional de forma independiente y construir relaciones con solidez. Sus relaciones posteriores, como su conocido y sonado matrimonio con Oh Kok, han sido eventos importantes en su vida privada, y ella ha sido relativamente transparente sobre ellos, pero siempre dentro de los límites de su propia comodidad y su férrea protección de la intimidad. Entonces, ¿cuál es la rotunda respuesta de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman? Si buscamos una respuesta simple, directa y sin ambigüedades, quizás no la encontraremos, al menos no de forma explícita en sus declaraciones públicas. Pero si analizamos cuidadosamente sus declaraciones, su comportamiento en público y en privado, y su innegable habilidad para proteger su privacidad, podemos inferir que su postura es la de mantener esa conexión especial como un valioso recuerdo profesional y quizás personal, sin entrar en detalles escabrosos que puedan perturbar su vida actual o la de Can. Es muy posible que el cariño, la admiración mutua y la química fueran muy fuertes, y que esa energía que transmitían en la serie fuera genuina, nacida de una profunda amistad, un gran respeto y una conexión laboral excepcional. Pero la decisión de si esa conexión trascendió a algo más romántico, y de cómo lo manejan en la actualidad, pertenece enteramente a su esfera más íntima y privada. Y ahí, señoras y señores, reside la verdadera belleza de las estrellas como Demet Özdemir. Nos permiten admirar su arte, su talento deslumbrante, su belleza cautivadora, y nos brindan la oportunidad de especular sobre sus vidas, de imaginar sus historias, pero al mismo tiempo, nos enseñan lecciones valiosas sobre la importancia de la privacidad, la discreción y el respeto por los límites personales. No todas las historias, por muy interesantes que parezcan, tienen que ser contadas en los titulares, y algunas de las narrativas más hermosas y significativas se viven y se guardan en la intimidad. Lo que sí está absolutamente claro, y es un hecho innegable, es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue algo verdaderamente mágico para el público. Crearon personajes icónicos que quedaron grabados en la memoria colectiva y una historia de amor que resonó en millones de corazones alrededor del mundo. Y esa huella, esa conexión que el público percibió y que tanto los enamoró, es algo que perdura, que sigue vivo en la memoria de los fans. Quizás es esa nostalgia de los seguidores por ver juntos a sus actores favoritos, por revivir la magia de Erken Cikus, lo que sigue avivando las preguntas y las especulaciones sobre su relación pasada o presente. Para finalizar y volviendo a la pregunta central que nos trajo hasta aquí, la rotunda respuesta de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman es, en realidad, una compleja mezcla de respeto profundo por su privacidad, una sincera gratitud por la experiencia compartida y una habilidad magistral para esquivar las preguntas indiscretas sin generar controversia ni dar pie a malentendidos. Si bien no hay una declaración explícita y pública que confirme o niegue un romance pasado o presente, sus respuestas, a lo largo del tiempo, han sido siempre coherentes con alguien que valora y protege celosamente su intimidad. Y esa coherencia en sí misma, es una forma muy elocuente de respuesta. Así que, queridos espectadores, espero sinceramente que este viaje por los rumores, las especulaciones y las posibles verdades sobre Demet Özdemir y Can Yaman haya sido de su máximo agrado y les haya aportado una nueva perspectiva. Es fascinante cómo la vida de las celebridades nos atrapa, nos cautiva y nos hace sentir parte de sus historias, aunque sea desde la distancia. Hemos desgranado las especulaciones, hemos analizado las palabras, hemos intentado descifrar las miradas y, sobre todo, hemos recordado la chispa inolvidable que encendieron en la pantalla, una chispa que sigue ardiendo en nuestros corazones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo y por su constante interés. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora la conversación toma un nuevo rumbo y me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can allá de la amistad y la química profesional? ¿Cómo les gustaría a ustedes que se manejaran las vidas privadas de las celebridades, con más transparencia o con mayor discreción? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que esta comunidad es un espacio de intercambio de ideas. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más exclusivas.
Hasta pronto y que la magia del espectáculo los acompañe siempre.